Bienvenidos de nuevo a Hablamos para Sumar. Ya vemos que viene la mar revuelta y este tsunami disfrazado de pandemia nos ha dejado a todos un poco desnortados. Hace unas semanas, en una conversación de WhatsApp en el grupo de mi familia, una prima me decía: lo que necesitamos es gente que nos ayude a abrir caminos por los que transitar con algo de sentido y sensatez. Inmediatamente me acordé de ese fantástico libro que habla sobre los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Razón por la que hemos llamado a la puerta de nuestro invitado de hoy, un apasionado Sherpa que guía a grupos de exploradores a descubrir el camino del desarrollo personal para alcanzar el Ikigai o razón de ser. Su vida académica recibe un empujón cuando una profesora universitaria le contagió la pasión por el alemán. Una licenciatura en filología alemana, un máster, un largo viaje por la India y comienza su carrera como escritor, con títulos, entre otros, como Ojalá estuvieras aquí o Amor en minúscula. Y llega esa obra cumbre, por la que muchos le conocemos, que es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. A experiencias previas como camarero o profesor de idiomas, hoy podemos sumar escritor, ensayista, traductor y músico. Además, da charlas y talleres sobre crecimiento personal por todo el mundo y colabora en El País, la revista Mente Sana y Radio Nacional de España. Con nosotros, hola Francesc Miralles. Mucho gusto, buenos días. Un verdadero privilegio, Francesc, que estés con nosotros, que hayas hecho un hueco en, yo creo que una de las agendas más pobladas que pueda existir. Y como siempre decimos, regalar el tiempo yo creo que es el regalo más bonito. Y pues eso, muchas gracias de corazón. Es un verdadero privilegio que nos puedas acompañar hoy con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, pues como nos lanzamos sin red, te cuento un poco una historia que cuando supimos que podríamos hablar contigo, pensé que quería contarte. Tenía un amigo en Escocia cuando vivíamos en Glasgow, era profesor de la Universidad de Glasgow, que realizó una vuelta al mundo en bici y bueno, estaba encantado con los españoles, pero los describía como que eran very tactile, ¿no? que necesitaban mucho el contacto, que necesitamos tocar. A diferencia de ellos, claro. Durante las semanas que pasó en España, en este viaje que dio la vuelta al mundo y que escribió un libro, siempre me decía que le encantaba enfrentarse al peligro de una panadería de pueblo por la mañana, donde hombres y mujeres se saludaban y se daban los buenos días. Y él observaba cómo acompañaban estos buenos días de saludo con numerosos actos y muestras de acercamiento. Abrazos, besos, nos tocamos el brazo, nos tocamos la espalda. Y si llegaba el caso de que llegaba un bebé en un carrito, eso era ya la locura. Todos le decían algo y le tocaban, iban a saludarle, y eso a él le erizaba el alma, como buen british o scottish en este caso. Y hacía el esfuerzo de sumarse a esos saludos para que no lo miraran como el raro. Él siempre me contaba que iba como un robot acercándose, porque claro, eso no estaba en su idea de vida. Creo que nos describe muy bien esta situación, pero ahora, mirándolo desde el contexto de la pandemia, inmersos en la desescalada, vuelven poco a poco los encuentros sociales y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a saludar? ¿Cómo nos saludaremos? ¿Podremos poner ese entusiasmo que poníamos en los abrazos, en esa mirada con afecto, en una palabra cálida? Sí, yo creo que lo vamos a recuperar muy pronto porque es un aprendizaje que hemos hecho como especie que tiene decenas de miles de años, con lo cual unos meses que hayamos estado todos como hospitalizados, ¿no? Lejos de lo que era el tacto habitual con otras personas, el contacto, se va a recuperar rápido. Al principio está siendo extraño encontrarte con amigos con mascarilla, no poder ver 3/4 partes del rostro y tener que interpretar mucho a través de los ojos, pero luego a partir de aquí yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando algo que está muy dentro de nuestros genes
que es el abrazo, el tocarnos, el besarnos y todo esto. No creo que vaya a haber ningún problema en este sentido. Sí que será más extraño ver cómo vivimos dentro de la incertidumbre, que es el escenario que nos va a tocar. Yo creo que va a ser más difícil no poder pronosticar el futuro cercano que no el hecho de poco a poco pues volvernos a sentar más juntos, volver a hablar. De todos modos, durante esta pandemia hemos desarrollado mayores habilidades de lenguaje, en el sentido que hemos aprendido a comunicarnos mejor a través de las palabras, con más contacto con nuestros seres queridos. Por lo tanto, esto también podremos aplicarlo a la desescalada, sin duda. Qué bien. Y bueno, pues tras varios meses de confinamiento, nos llueven artículos desde diferentes ámbitos científicos advirtiendo del deterioro del estado de ánimo de la población en general. Lo vivido nos ha marcado, ¿no? Especialmente a los profesionales sanitarios que hemos quedado como en estado de alarma constante. Ese estado de alerta constante pues, provoca angustia, abatimiento. Y hay un artículo tuyo brillante en El País donde nos aconsejas 5 claves a tener en cuenta para adaptarnos a nuestra nueva vida, para salir de la madriguera. Sí, a ver, sin duda. Dicen que hay como un síndrome de Estocolmo, que no sé si lo llaman síndrome de la cabaña, o ya los psicólogos se han encargado de ponerle un nombre, Sí. que primero todo es difícil y luego nos acostumbramos a lo difícil y lo difícil pasa a ser lo que hay fuera, ¿no? O sea, después de 2 meses y medio dentro de casa, luego sales a un mundo más empobrecido, donde todo es más difícil, donde todo va a costarnos más. Hay gente que ha perdido su trabajo, van a tener que crear su propio empleo. Pues quizás van a pensar que estaban mejor en casa y van a echar de menos pues esas largas horas que tenían para charlar, para conversar, para leer, para escribir. Entonces, el salir de la madriguera, bueno, es como haber estado mucho tiempo inmóvil sin poder mover tu cuerpo y de repente notas que los músculos están entumecidos. Pues lo mismo nos pasará con la vida social, ¿no? Que vamos a tener que retomar muchas actividades que antes hacíamos. Algunas nos van a apetecer, otras ya no. Entonces van a haber cambios que vamos a desarrollar a nivel personal porque algunas conquistas que se han hecho durante el confinamiento, sobre todo en forma de más tiempo para nosotros, más tiempo con la familia, con los hijos, más tiempo para charlar diariamente con amigos íntimos, nos va a costar renunciar a eso. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar un punto medio, un pacto entre nuestra vida de antes y nuestra vida de excepción en estado de alarma, ¿no? Entonces, vamos a ver cada cual dónde se sitúa y hasta qué punto es fiel a esas promesas que se haya podido hacer durante el confinamiento. Y como comentabas anteriormente, por lo de la incertidumbre, creo que lo mencionabas como en el artículo, como abolir el futuro. Sí, eso de abolir el futuro es una expresión de Gaspar Hernández, que lo estuve entrevistando para un libro de entrevistas con 20 maestros, y él decía que en los primeros compases un poco de la pandemia, claro, él estaba en medio de la promoción de un libro y de repente se canceló todo y no sabía exactamente cuándo volvería a dar charlas, cuándo volvería a hacer presentaciones, cuándo contactaría con los lectores. Entonces se dio cuenta de que todo eso le estresaba, el no poder situar las cosas en el calendario, con lo cual decidió abolir el futuro en el sentido de dejar de hacer planes que vayan más allá de hoy o de mañana, quizás, ¿no? Podemos saber lo que hacemos hoy, mañana, pero quizás la semana que viene no. Entonces, cuando logras abolir el futuro, pues ya estás fluyendo con el día, estás siendo como el agua, que decía Bruce Lee, entonces ya no te estresas proyectándote, ¿no? Porque como no sabes, nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera los que mandan saben lo que va a pasar, ni los científicos, pues ya solo te queda navegar por cada día y si haces planes ya a un nivel muy corto, de corto plazo, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí un par de días podemos encontrarnos con tal persona o podemos hacer esta excursión o voy a ir a tal sitio o voy a iniciar este trabajo, ¿no? Entonces, esto sería una vida como más zen, pero forzada un poco por los acontecimientos. Entonces, abolir el futuro sería, en lugar de planificar como hacíamos hasta ahora, pues empezar
a aprovechar de la mejor manera cada uno de los días sin saber más allá, ¿no? Ajá. Pero es muy, muy, muy interesante. Yo creo que tenemos que tomar nota. Aunque ahí entre líneas también podemos sacar que necesitamos esas ilusiones, ¿verdad, Francesc? Ahora mismo no podemos viajar todavía, hacer muchas actividades que antes nos daban motivación, pero tenemos derecho a soñar y Sí, compartir ese sueño con los nuestros, que yo creo que es lo que más necesitamos, ¿verdad? Porque es lo que nos va a ayudar a ahuyentar el desánimo. sí, yo diría que por un lado no hacer planes fijos, pero sí que se puede hacer planes más generales y soñar, ¿no? Es decir, bueno, cuando se abran las fronteras y nos lo podamos permitir, ¿dónde iremos, no? Pues si alguien tiene la ilusión de ir a Islandia o de hacer un retiro en un monasterio budista de España o ir a cualquier otro sitio, está bien ir preparando ese sueño, sin una fecha concreta, pero ciertamente el ser humano se caracteriza por proyectarse hacia el porvenir, por construir. O sea, no es como un perro o un gato que vive totalmente al día, sino que también nos gusta construir. Quizás la única diferencia será que podemos construir, pero introduciendo la variable de la provisionalidad. Es decir, bueno, esto lo haremos, allí vamos a ir, lo haremos de esta manera y vamos a leer estos libros, pero cuándo ya veremos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, fijar un viaje familiar, un proyecto en la naturaleza, pues ayuda a salir mentalmente de las cuatro paredes que nos rodean. Y cuando salgamos, tener en cuenta, una de las cosas que creo que vamos a poder hacer y ojalá aprendiéramos de esto, ¿no? Es un poco mi siguiente pregunta. Ya que hace unas semanas leíamos en una entrevista con el autor Andrés Martín Asuero, que ha escrito el libro Una luz dentro de ti, esa novela que habla un poco sobre la atención plena. Y me llamó mucho la atención, la verdad es que me gustó mucho, porque te decía que la gente importante, no sé si también la gente generosa, aporto, no sé si es muy atrevida esta aportación, bueno, él decía que la gente importante no deja el móvil encima de la Sí, mesa. ¿Por qué, Francesc? eso fue interesante. Estábamos juntos en una entrevista sobre el mindfulness, sobre el libro Una luz dentro de ti, que va sobre un retiro de mindfulness, y él empezó diciendo que la gente importante no deja el móvil sobre la mesa porque son conscientes de que el mundo puede pasar sin ellos durante los próximos 60 minutos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes el teléfono sobre la mesa, parece que estás, pero una parte de ti no está, porque estás como en un estado de atención provisional, en el sentido que en cualquier momento puede entrar un mensaje, puede entrar cualquier output que te diga alguien exterior a ti que aparece una oportunidad, que aparece un nuevo camino, que pasa algo. Y tú necesitas estar conectado al instante para no dejarla escapar, porque si no te la dan a ti, se la van a dar a otro, ¿no? Ese es el estado de alerta que tenemos a veces con las redes sociales y con medios como el smartphone. Entonces, lo que decía Andrés Martín es que la gente realmente importante puede apagar el teléfono, lo puede meter en un cajón o lo puede dejar en casa un rato, porque son ellos los que dirigen su vida. No dependen como los actores cuando empiezan, ¿no? Que te dicen, ya te llamaremos, ¿no? Entonces tú estás pendiente de esta llamada. Pues alguien importante no depende de que le llame nadie, porque organiza sus propios cursos, sus propios proyectos, está montando su propio porvenir. En ese sentido, pues estas personas, por ejemplo, como Warren Buffett o como Bill Gates, que dicen que hacen muchas desconexiones digitales, dicen que su mejor instrumento es una libreta donde apuntan las cosas y que liberar tiempo, un tiempo de calidad en el que nadie puede entrar, es parte de su éxito. Entonces, ellos dos, no se sabe cuál de ellos, o ambos, acuñaron la frase, "Busy is the new stupid". Estar siempre ocupado es la nueva manera de ser estúpido, en el sentido que si tú siempre estás conectado a todo y pendiente de todo, en realidad eres un esclavo de tus circunstancias. No tienes ningún control sobre tu vida, entonces no serás nunca el capitán del barco. Entonces, dejar el móvil en un cajón o colgado en la chaqueta, donde sea, y estar totalmente presente en lo que haces, significa que eres dueño de tu tiempo y de tu cuerpo incluso. Me encanta destacar ese del vicious de New Stupid, porque es un poco cómo hemos comprado, ¿no?
discurso de ese éxito erróneo, de que alabamos y vemos a quien está más estresado, a quien no puede más, a quien vemos que está muriendo y ese es ese éxito erróneo, ¿verdad? Que no sé por qué hemos comprado este discurso. Con la pandemia, ¿no? Que parece como que el mundo, la vida, el virus nos invitaba a frenar, a mucha gente le ha servido para acelerarse aún más desde casa, que ir acelerado por la calle o corriendo por el aeropuerto es una cosa, pero ir acelerado dentro de casa es peor aún, porque estás entre cuatro paredes de un lugar donde normalmente tú descansabas y hay gente que se han puesto como locos a hacer mil cosas ante el miedo de que venga una gran crisis económica y que si no generan el dinero ahora, luego ya no lo tendrán. Entonces, se han puesto en estado de pánico total y han empezado a hacer. Y en esto, claro, al hacer sin parar y no haber podido reflexionar, tampoco pueden encajar todo lo que está pasando ahora mismo, que es un momento muy adecuado, es un momento histórico para cualquier reinvención personal, para cualquier cambio de perspectiva. De hecho, cuando yo hacía este libro de entrevistas, llamé a Joan Garriga, el famoso psicólogo que introdujo en España las constelaciones familiares, la Gestalt, y cuando él supo que estaba trabajando en un libro, me dijo, ¿qué haces, loco? Pues si lo que tienes que hacer es mirar por el balcón y preparar la comida, como estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, quizás hay muchas personas que nos hemos saltado esta oportunidad de hacer un retiro de todo esto, ¿no? Y que estamos enganchados a la actividad, porque tenemos miedo que si dejamos de actuar, vamos como aquello que dicen que el perro pequeño teme que otro perro le quite el puesto en el universo, ¿no? Pues tenemos el miedo de que si dejamos de hacer, alguien va a ocupar nuestro lugar y vamos a quedar relegados, ¿no? Entonces, es un miedo que hay que enfrentar y para hacer pausa hay que ser valiente también. Bueno, no pasa nada. Y si me llaman de Universal Studios para comprarme los derechos del libro, si les interesa realmente me llamarán mañana también, ¿no? Es verdad. Bueno, no podemos pasar esta oportunidad, por supuesto, para hablar del Ikigai, del propósito de vida. Esta idea que nos llamó tanto la atención cuando empezamos a escuchar hablar de ella, hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo en importancia y en popularidad hasta hoy. También gracias al nuevo conocimiento científico que nos aporta la neurociencia y que aparece como factor crucial para el mantenimiento de nuestra salud y el bienestar general. Como hemos mencionado en la introducción, Francesc Miralles y Héctor García son los autores de este brillante ensayo, el Ikigai. Sí, el Ikigai es producto justamente de un viaje que hicimos con Héctor García, que vive en Japón desde hace 15 años, y fuimos a Okinawa porque su suegro, él está casado con una mujer de Okinawa, vive en Naha, en la capital, y nos informó de que había este pueblo, Ogimi, llamada la aldea de los centenarios, al norte, con el récord Guinness de longevidad. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, bueno, vamos a entrevistar a los 100 más ancianos y que nos digan cuál es su secreto para tener ganas para levantarse cada día a cama, seguir cuidándose, seguir progresando. Antes de que nos dejaran ir al pueblo, porque tuvimos que pedir permiso al ayuntamiento, al Consejo de Ancianos, hubo mucho protocolo previo, pues estuvimos leyendo todo lo que se había publicado sobre factores de la longevidad en Okinawa. La famosa dieta de Okinawa, que es un poco diferente del resto de Japón, el clima, la sociología, la religión de allí, que es un poco diferente que en otros lugares. Finalmente pudimos entrevistarlos a todos, estuvimos una semana haciendo entrevistas y a partir de aquí escribimos el libro Ikigai pensando que sería un libro interesante para los frikis del Japón, para la gente que le interesan temas japoneses muy concretos, y esto era un tema de nicho dentro de Japón. Nuestra sorpresa fue al ver que interesaba mucho a todo el mundo, esas conclusiones, empezó a obtener traducciones y a partir de aquí pues ha sido un libro, pues yo te diría que de lenguas que yo conozco solo no está traducida al islandés, en todas las otras está traducida. Y eso, bueno, nos hace que todas las entrevistas casi giren en torno al Ikigai. El año pasado fue número 1 en la India, del libro de no ficción,
y muchos correos electrónicos de personas que nos llegan también que explican su experiencia. Entonces, es un proceso muy bonito porque no sabíamos que estábamos haciendo algo que sería importante para tanta gente. Hicimos algo que nos interesaba a nosotros, que teníamos esa inquietud y luego vimos que ese interés ha resonado con mucha gente que ahora mismo se están preguntando por su propósito vital, a qué quieren dedicar el resto de su vida, todo esto. Sí, es muy, muy fascinante y sobre todo ahora que ya lo enlazamos a que estamos hablando de ciencia, a que nosotros estamos convencidos de que dentro de unos años en los hospitales, en una visión más holística de la persona, de la enfermedad y en la salud, se va a preguntar eso y se va a recetar cambios en el... Sí, suena muy raro, pero nosotros abogamos por... Y hay una corriente, una tendencia muy, muy grande para esto. Sí. De hecho, a ver, el Ikigai, la palabra existía en Japón, no se usaba en este sentido, ni en el mismo Japón. O sea, la gente no iba preguntándose por la calle cuál es tu Ikigai, existía la palabra, pero no se usaba. Y ahora la usan, porque también el libro está en japonés, se usa mucho en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en la empresa. Pero lo que tú dices, la ciencia del propósito vital es anterior. De hecho, en Japón hubo un terapeuta que se llamaba Shoma Morita, a principios de los años 40, que ya practicaba una terapia del propósito con sus pacientes. Pero quizás la escuela que se ha hecho famosa en todo esto es la de Viktor Frankl, porque justamente logoterapia significa terapia del sentido, terapia de encontrar una vida con sentido. Y fue como una reacción al psicoanálisis, que el psicoanálisis escudriñaba el pasado, analizaba causas, analizaba familia, relaciones, de dónde viene, ¿no?, nuestra personalidad, nuestros trastornos, nuestros traumas. Y Viktor Frankl se encuentra trabajando en un momento de enorme trauma, mucho peor a lo que estamos viviendo ahora, justo terminada la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, familias que han perdido a sus hijos en el frente, una situación altamente dramática. Y ahí es cuando él piensa que su aportación a la psicología tiene que ser trabajar en el propósito del paciente para mañana, no a un año vista, no a 10 años vista, sino que ese paciente que viene a su consulta hay que hablar con él, hay que interrogarle, hay que explorarle y encontrar ni que sea una pequeña ilusión que le dé una motivación para mañana levantarse y hacer aquello y colocar ese propósito vital en su día. Y por eso en Ikigai dedicamos todo un capítulo a la logoterapia, porque desde un punto de vista de la psicología es la rama que más ha trabajado en este sentido. Es muy interesante. Además, me encanta esa descripción, ¿verdad? Quizás todavía hoy quien se acerque a escuchar y ver esta entrevista, a lo mejor no ha escuchado lo de Ikigai, ¿no? Pero ese propósito vital, esa ilusión que nos va a permitir levantarnos cada día con alegría. Sí, en las traducciones libres que se hacen de Ikigai, porque Ikigai, de hecho, la etimología Iki es vida. Hay una película muy famosa de Akira Kurosawa que es Iki, vivir, que es una película muy bonita. Ikigai es merecer la pena. O sea, la etimología de Ikigai es una vida que merezca la pena, pero se suele traducir como propósito vital, razón de ser, y a veces hay traducciones como más libres, ¿no?, como el motivo por el que te levantas de la cama, también lo traducen a veces, o lo explican así en Japón, ¿no? Entonces, sería una manera muy sencilla de explicar que una persona con Ikigai, desde el momento que abre los ojos, tiene un faro, tiene algo y dice, uy, es un rollo mi trabajo o no me gusta ir a visitar, no sé, a mis suegros, pero tengo esa cosa que sí me hace ilusión y por esta cosa ya vale la pena hoy. Y ese Ikigai pueden ser actividades muy diversas, desde alguien que le gusta pasear por la naturaleza al desarrollo de un arte, de un instrumento, alguien que tiene un trabajo pero quizás tiene una pasión en ayudar a los demás en la actividad social y que hay una hora al día que dedica en una fundación donde se trabaja con niños, con ancianos, lo que sea. Algo que ejerce como de pilar de tu vida que dices, bueno, aunque el día haya sido desastroso, ha valido la pena porque eso sí quería hacerlo y sí ha tenido un impacto en el mundo. Por eso cuando el Ikigai se explica, sobre todo a nivel de marketing, se trabaja con 4 círculos, que el primero es aquello que amas, el segundo es aquello que se te da bien hacer, el tercero aquello que el mundo necesita y el cuarto círculo es aquello por lo que pueden pagarte, que sería cuando el Ikigai
llena hasta tal punto tu vida que incluso lo conviertes en tu profesión, pues como sería un gran concertista como Lang Lang, un médico que cumple con sus estudios y acaba trabajando de aquello que igual soñó desde niño, la persona que renuncia a las comodidades para dedicarse a una vida de actor o de payaso y que prefiere vivir con menos pero vivir su ikigai. Entonces ya sería el punto en el que los 4 círculos confluyen, ¿no? Pero bueno, es importante, yo creo, también ver que el ikigai tampoco hace falta que sean grandes cosas, ¿no? Porque cuando se dice propósito vital parece que sea como Sí, suena mucho. que tienes que Puede hacer ser algo pequeño, puede ser algo pequeño y puede ocupar una pequeña parte de tu tiempo y tener otro trabajo. Y de hecho, si vemos la historia de la literatura, por ejemplo, la mayoría de escritores no vivían de escribir solo. Entonces, ¿quién es el narrador más influyente del siglo XX? Kafka. Tenía su trabajo como abogado en una compañía de seguros que aún existe, Generali, y él iba por las mañanas a trabajar, cumplía con sus funciones, iba a juicios, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía a casa, dormía una larga siesta y entonces hacía su ikigai, que era escribir hasta largas horas de la noche y tenía una doble vida y muy bien. Y en España, unas novelas mejores del siglo XX de Tiempo de Silencio, Martín Santos, este señor era neurólogo y trabajaba en su consulta y no había ningún problema en tener su trabajo escribiendo una novela. Por lo tanto, no pensemos que aquello que nos apasiona tiene que ser el centro de todo, porque quizás no tiene que serlo. En algunos casos sí, en otros no. Quizás tiene que ser como esa luz, como ese oxígeno que a ti te da hacer aquella cosa que a ti te gusta, ¿no? Como alguien que, no sé, quizás ha acabado trabajando de periodista deportivo porque le han dado trabajo en eso, pero lo que le gusta, no sé, es el periodismo de viajes y una vez al año se va de viaje y publica en un blog o no sé dónde lo que ha hecho y está feliz con ello, ¿no? O sea, hay muchas maneras de repartir la vida entre los diferentes intereses. Y que además otro de los ingredientes que juegan aquí en el Ikigai, que tampoco tiene que ser uno y tiene que ser para toda la vida. Ahora, va cambiando, va cambiando. Ahora justo en el tema de la pandemia hemos visto que muchos, por ejemplo, yo recuerdo al principio de la primera semana una amiga me decía que su padre acababa de 7 meses de jubilarse y vive en Valencia y por todas las mañanas andaba por el río, ¿no? por donde se puede andar en el río en Valencia y mientras pensaba cuál iba a ser el desayuno que le hacía todos los días a su mujer y que ahora, en una sola semana de confinamiento, su padre se había hundido y se había hundido porque no podía hacer eso. Yo estaba pensando, es que se le ha ido, sin quizás saberlo, quizás se le ha ido su Ikigai. Y gente que ha perdido su trabajo y que son trabajos que no van a existir. Fábricas que han cerrado, negocios que ya no podrán sobrevivir. Entonces, si eso te gustaba mucho, vas a tener que encontrar otro Ikigai, ¿no? Entonces, este es un momento en el que hay muchos buscadores, mucha gente que está pensando en cuál será su próxima ilusión, su próxima pasión. Y lo normal en la vida es que tengamos un Ikigai después de cada muerte y de cada renacimiento dentro de la misma vida. Una muerte es, por ejemplo, cuando te vas de una empresa, cuando te echan, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de pareja, entonces cambian los amigos, cambian los intereses, cambia tu biosistema. Con lo cual es muy posible que una persona tenga 4 o 5 grandes pasiones a lo largo de su vida y que a los 30 termina una y empieza otra, que quizás a los 45 deja de tener sentido y empieza esta. Entonces, el ser humano tiene muchas vidas dentro de sí mismo, sobre todo si es una persona inquieta. Hay gente que tiene la prodigiosa capacidad de hacer lo mismo durante toda su vida, pero eso yo diría que cada vez menos y especialmente las generaciones que vienen detrás de los millennials son mucho más inquietas, entonces se aburren más rápidamente. Entonces, alguien que ya durante X años ha hecho una actividad y ha aprendido todo lo que tenía que aprender de eso, quiere saltar a otra. Con lo cual vamos a ver unos cuantos Ikigais a lo largo de la vida. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Francesc. Es un verdadero privilegio para todos los que hoy se acercan quizás por primera vez al Ikigai, propósito de vida. Aprovechemos este momento como para cerrar los ojos, pensar en él y que quizás ahora mismo podemos plantearnos uno que quizás va a ser pasajero hasta que... sí. Pues yo pienso yo pienso mucho en los mayores en esta pandemia y ellos siempre tienen los nietos, los hijos, ¿no? Pues esas cosas que y quizás ahora se ha visto interrumpido. Pues importante buscar un nuevo Ikigai durante este tiempo porque lo otro va a llegar y podremos conectar a ese otro.
Sí, yo creo que mucha gente durante este tiempo, su Ikigai, uno de ellos ha sido llamar a las personas que estaban solas. Entonces, habían mayores, no todos están en residencias, algunos se han quedado en su casa y no han recibido visitas. Entonces, un Ikigai ha podido ser durante este tiempo llamar a esas personas que sabes que están solas y que les va a hacer mucho bien tu llamada, tener conversaciones, profundizar en vuestra relación. Entonces, las personas mayores, que son las que guardan nuestra memoria, vamos a necesitar de ellas ahora para el nuevo mundo que viene. Por lo tanto, si las hemos cuidado, si hemos aprendido de ellas durante todo este confinamiento, vamos a salir mucho mejor de lo que estábamos. Qué bonito, qué bonito, Francesc. Sí. Bueno, pues sabíamos que iba a valer la pena, que es un verdadero lujo, que es un verdadero privilegio este ratito que nos has regalado. Lo hemos disfrutado, cada minuto. Muchas gracias. ¿Tú igualmente? Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y de corazón, de nuevo, pues eso, gracias por ese regalo que no tiene precio, que es el tiempo, que es la atención y que es pues este ratito aquí con estos dos raros que un día escribieron contando un proyecto que no tiene nada que ver con lo nuestro y que ahora mismo quizás se ha convertido en nuestro Ikigai en este momento de pandemia y que ha sido, pues eso, un verdadero lujo y un privilegio tenerte con nosotros, Francesc. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por la buena entrevista. Seguid con el proyecto porque vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias. Un abrazo enorme.